a nuestras estaciones pueda cargar al tope de su potencia. Por eso ponemos los cargadores de mayor carga. ¿Qué significa? Pues que en aproximadamente unos 15 minutos puedes cargar 300 kilómetros de media, ¿eh? Hay coches que cargan súper rapidísimo y otros pues que aún tienen baterías pues más pequeñitas. Pero que es un panorama que es que va cambiando año a año, o sea, te va cambiando la fotografía, de forma exponencial. ¿Qué inversión ha requerido esta primera parada en España? ¿De cuánto ha sido la apuesta? ¿De cuánto ha sido el arriesgarse? ¿No? Lo que hablábamos al principio, hay que dar el paso, hay que arriesgarse porque alguien tiene que ser el primero y luego ya pues vendrá todo el despliegue de más redes, pero sobre todo que los que se compren un coche eléctrico tengan opciones de recargarlo. ¿Cuánto ha habido que arriesgar? ¿Qué ha supuesto esto? Mira, estas dos primeras estaciones en la C32, en el Garraf, que es una concesión de autopistas, sí, es una concesión de autopistas, filial de Abertis. Son dos estaciones gemelas, ambos lados de la autopista, y la inversión allí, o sea, ya no cuento personal y todo lo que tenemos que mantener para ponerlas en marcha, pero lo que es la inversión en CAPEX, por decir algo, son 2,5 millones de euros. Más o menos una estación nuestra de 8 puntos de carga, alta potencia, con marquesinas, con un diseño que se tiene que ver y se tiene que experimentar, o sea que es como ya el siguiente paso, suele ser de 1,3 millones de euros por estación. Es importante eso que dices de que se tiene que ver, Inma. En esta misma mesa se sentaban compañías del sector motor, marcas, esta misma semana, y una de las cuestiones que ponían sobre la mesa es la falta de visibilidad o de señalización de los puntos de recarga para vehículo eléctrico. Tú vas por cualquier autovía y te encuentras señalizado a cada kilómetro a cuánta distancia está una gasolinera. Nos falta ver todavía eso, ¿no? ¿Cuánto nos falta para llegar a una estación de carga eléctrica? Sí, totalmente. Se está empezando a señalizar. De hecho, el Ministerio de Transportes, pues ya todo lo que es la señalética, sobre todo de la carga ultrarrápida, ¿no? Ya está en marcha. Y al final, pues bueno, será como lo que estamos acostumbrados hasta ahora. O sea, tú vas conduciendo y tendrás, ¿no?, tu pictograma de carga por allí. Nosotros jugamos también con nuestras marquesinas para que el conductor las pueda ver a lo lejos, ¿no?, y lo identifique. Y cuando el mercado sea más maduro, nos servirá también para que el conductor decida dónde quiera cargar, ¿no? Hoy en día, pues, el conductor de coche de combustible, pues, oye, dice, yo quiero cargar pues en esta marca o en esta, y a lo lejos, ¿no? Sí. Ya identificas marcas. Esa no me gusta, o esta sí, por lo que sea. Pues nosotros ya hace 13 años esto lo tuvimos en cuenta, y las marquesinas no solo sirven para proteger al usuario, ¿no?, de lluvia, de sol y todo, sino de dar visibilidad de la existencia de una estación Fastnet. Habláis de las primeras en España, en el Garraf, entiendo por qué va a haber más. ¿Cuál es la hoja de ruta que os habéis marcado y en función de qué va a ir más o menos rápido esa hoja de ruta? Nuestro sueño y objetivo sería tener una red de 80 estaciones de carga ultrarrápida en el año 2030. Esto puesto en el mapa de España nos permitirá que los conductores se puedan desplazar por España a través de nuestras estaciones. Y todo ello no depende solo de nuestra inversión, que la tenemos y que la vamos a ejecutar, sino que también todos los trámites, ¿no?, y todo el proceso de ejecución de los proyectos se agilice. Piensa que para abrir Garraf hemos estado 3 años. Estamos hablando que en comparación con otros países de Europa se tardan 14 meses. Frente a 3 años aquí en España. Sí. Entonces, tenemos 2 grandes bloqueos. Uno es el permiso de obras, o sea, todos nuestros proyectos van al ayuntamiento, y como es un sector que aún no estamos regulados, ¿no?, el sector de la recarga ultrarrápida no está regulado, pues cada proyecto afronta unos retos, ¿no?, con el técnico que los tiene que firmar, que no sabe muy bien aquello, ¿no?, como a qué asimilarlo, a una estación de servicio, a un aparcamiento. Entonces, esto es un obstáculo. Y el segundo obstáculo y grande también es la conexión a la red eléctrica. Claro. Se están haciendo cositas para mejorarlo, ¿no?, para que sean procesos más ágiles, más visibles, pero aún nos falta recorrer un trecho importante. Y luego la ubicación, Inma, por ejemplo, de esas 80, poniendo esa cifra, ¿cómo se va, en función de qué se va a repartir? ¿Por qué, por ejemplo, primero ahora en el Garraf? ¿Por qué ahora habéis empezado por Cataluña? ¿Cómo
conjugáis eso? Bueno, han sido las primeras que nos han dado permisos para construir y hemos tenido la acometida a la red. Tenemos en marcha otros 13 proyectos que podían haber salido antes, pero bueno, saldrán, espero que en breve. Nosotros buscamos sitios que estén ubicados de forma estratégica para los conductores, es decir, nunca nos iremos pues, a un polígono industrial, queremos estar cerca de donde están nuestros usuarios, o sea, cerca de carreteras, ¿no? En sitios de alto tráfico, en sitios de alta rotación, porque como ofrecemos carga ultra rápida, o sea, al final lo que queremos es que la gente cargue lo más rápido posible y continúe su trayecto. Entonces, siempre nos van a encontrar pues esto, en sitios de tráfico, cerca de las autopistas, de las carreteras, salidas de las grandes ciudades y también dentro de grandes ciudades. Es decir, siempre pensamos en carga ultra rápida como autopistas. No, o sea, también en la ciudad, pues como hoy en día nos encontramos gasolineras, tienen que haber ciertos puntos donde cargar de forma rápida. En este sector en el que ya hay competencia, ya hay compañías como Fastned, que fuisteis pioneros, pero ya hay gente trabajando aquí también. Habrá más, se supone que habrá más. ¿Con qué cartas queréis competir? ¿Cuál es el valor diferencial que puede ofrecer Fastned frente a otras compañías de estaciones de recarga? Servicio y fiabilidad. Nosotros nos comprometemos en que cuando una persona va a una estación Fastned, el 99,9% del tiempo se va a encontrar un sitio para cargar. O sea, que están funcionando los cargadores el 99,9%. O sea, nosotros solo nos dedicamos a esto, con lo cual un cargador que no funciona, o sea, para nosotros es un problema. Sí. Tenemos equipo de mantenimiento interno para asegurar que aquel cargador en un día, 2 días ya vuelve a estar funcionando, es decir, fiabilidad. Y luego también el entorno, o sea, no nos vale solo tener un simple cargador que funcione súper bien, sino que la experiencia del usuario sea lo mejor. Con ello estamos ya desarrollando todo lo que es el retail. O sea, hemos empezado a abrir tiendas en Bélgica para dar un servicio más a nuestros usuarios, por ejemplo. Y en general, si hablamos del sector de recarga de vehículo eléctrico en general, ¿cómo esperáis que evolucione, Inma? ¿Qué os imagináis? No sé si va a haber varias velocidades en función de países, no solamente en España, por quien también te pregunto, sino que va a haber otros países que, como ha estado pasando hasta ahora, nos van a seguir ganando. A ver, hay otros países donde la curva está de transición, o sea, ya están en la fase de carrera, ¿no? Casi. Si miramos nuestro país de origen, en Holanda, ves, o sea, el conducir un coche eléctrico es algo ya normalizado. Aquí en España sí que es verdad que tenemos un país distinto, ¿no? Porque es 12 veces el tamaño de Holanda, entonces a veces es complicado compararlo. La gente se mueve mucho alrededor de las grandes urbes y no se mueve tanto, ¿no? Pues para ir de un Madrid-Barcelona en coche, porque tenemos AVEs, hay gente que usa el avión, y el tráfico en estos nodos tan largos no es tan grande, ¿no? Entonces, bueno, comparar países no siempre es bueno. Sí o sí, el presente y el futuro es eléctrico. Nuestra curva de aprendizaje como país entendemos que será más rápida que el resto de países de Europa porque ya el mercado allí, ¿no? O sea, tenemos empresas como nosotros que ya sabemos cómo funciona y fácilmente lo podemos integrar en este país, es decir, que la curva entendemos que será rápida. Y sí que hemos visto como un punto de inflexión. Hace un par de años la gente, ¿no?, se preguntaba, ¿esto es el coche eléctrico, si la electricidad o el hidrógeno, ¿no? Había muchas dudas. Hoy en día tú preguntas al usuario cuál es el siguiente coche que se va a comprar y bueno, ya tienen encima de la mesa o un híbrido enchufable o un eléctrico, ¿no? Entonces, pues ya hay un cambio y ahora se trata que esta transición se haga rápido y para nosotros la forma rápida de hacerla es que vean, pues eso, infraestructura de recarga de calidad, señalizada, en sitios buenos. Pero no da la sensación, y termino con eso, Inma, de que los españoles, igual que los holandeses, ya han nacido casi convencidos con esto, que a los españoles nos han tenido que convencer a cucharones. Es decir, nos han tenido que poner todo sobre la mesa para decir, estas son las ventajas. Incluso a nivel ya legislativo, decir, no, mira, es que aunque no quieras, no vas a poder comprarte, no vas a poder circular, o no vas a poder entrar por las ciudades con tu vehículo de toda la vida. Te estoy poniendo facilidades de puntos de recarga. ¿No da esa sensación que fuera no ha habido que convencer tanto, no?
a lo mejor es sensación, yo diría que los holandeses hace 13 años Bueno, estaban como nosotros, ¿sí? De verdad, sí. O sea, vamos un poquito más tarde, pero los pasos han sido más Sí, o menos los mismos. sí. Vale. Lo único que sí que es verdad lo que te decía antes, ¿no? En Holanda desplegaron de repente, o sea, toda la red. Ya no hubo excusas. Y no hubo excusas, Ya no hubo porque la excusas. gente se podía desplazar libremente. Hoy en día en España te puedes desplazar con coche eléctrico sin problema, pero sí que es verdad que, bueno, tienes que planificarte, ¿no? Y tienes que usar una aplicación, cosa que es lo que no queremos. Claro. Pues a seguir trabajando. Enhorabuena por esas aperturas en el Garraf y que esa hoja de ruta se cumpla, incluso si se puede acelerar por la parte que no dependa de vosotros, bienvenido sea. Y Máxima, la country manager de Fastnet aquí en España. Ha sido un placer. Gracias, Rubén. Gracias. Hasta luego. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 11:25 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a hablar los próximos minutos de la situación de los técnicos de Hacienda, que han anunciado que van a ir a la huelga por primera vez en 17 años. Va a ser el 26 de noviembre. Vamos a hablar de por qué, de los motivos y de la situación de este sector en los próximos minutos con Carlos Cruzado, portavoz de Gesta. ¿Qué tal, don Carlos? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Encantado de saludarle, que hace mucho tiempo que no hablábamos. ¿Cuáles son los motivos que les llevan a ustedes a adoptar esta medida, a convocar una huelga que es la primera en 17 años? No es que sean ustedes un colectivo tampoco que por cualquier cosa proteste. Pues es cierto, hacía 17 años que no convocábamos una huelga y en este caso es como consecuencia de un conflicto que se viene generando. Bueno, es histórico, pero en los últimos meses se ha venido acrecentando como consecuencia de varias cuestiones. Por un lado, el estancamiento, el bloqueo de la carrera profesional de los técnicos. Por otro lado, la falta de movilidad, más de 1.000 técnicos que llevan años intentando desplazarse hacia territorios donde tienen pues mayor apego familiar, social y que sin embargo se ven bloqueados como consecuencia de las estructuras actuales. Y por último, ese reconocimiento de funciones que ya desde el año 2006, en ese momento sí hubo movilizaciones, la Ley de Prevención del Fraude estableció un reconocimiento de funciones que tantos años después sigue sin llevarse a cabo. Ningún gobierno, ni este ni los anteriores, ha acometido esa obligación que le ponía la ley del 2006. ¿Esperan cambios con esta reivindicación, con esta huelga? ¿Hasta qué punto son optimistas? Bueno, creemos que ya no por el hecho de la huelga en sí, sino por la necesidad de ajustar la estructura de la agencia tributaria, pero también de los centros directivos del Ministerio, donde los técnicos estamos, prestando nuestros servicios, es necesario. No solamente hablamos de ese, o lo que decimos es que este bloqueo de la carrera administrativa y esta falta de reconocimiento tiene una consecuencia y es una caída en cuanto a la eficacia del servicio público. Está claro que es necesario adaptar esta realidad de responsabilidades, de asunción que tenemos los técnicos a la estructura actual y al reconocimiento de esa carrera, de manera que no ocurra como en este momento en el que podemos hablar de más de un 80% en la caída
de las denuncias por delito fiscal en los últimos 10 años y otras cuestiones que desde luego afectan sobremanera a la actuación de la agencia tributaria, ¿no? Que vemos como cada vez se centra más en el control de autónomos, de perceptores de rendimientos de trabajo, de pymes y sin embargo, bueno, las grandes empresas, las grandes fortunas pues no están recibiendo el control que requieren, ¿no? Y en buena parte es debido a esta falta de reconocimiento de nuestras funciones. O sea que Hacienda somos todos, pero no igual, ¿no? Pues efectivamente, si vemos los resultados de estos controles, ¿no? Resultados que todos los años la agencia tributaria hace públicos y que, aunque, bueno, intenta aplicar ese marketing para dar unas buenas cifras, lo cierto es que, como digo, lo que se deduce es que el control aumenta en relación con los pequeños contribuyentes y disminuye o desde luego no se incrementa a pesar de lo que año tras año se dice en los planes de lucha contra el fraude, en las directrices que se publican a principio de año, no se centra en grandes fortunas y en grandes empresas. Don Carlos, estas reclamaciones, estas demandas que nos estaba contando usted ahora, ¿están en negociación? ¿En qué punto están? ¿Cuál es ahora mismo la interlocución con el gobierno? ¿Qué les dicen? Sí, hay cierta interlocución, desde luego, con la agencia tributaria, con el Ministerio de Hacienda. Lo que ocurre es que vemos que no se dan pasos, ¿no? Necesitamos pasos que vayan en esa línea de intentar solucionar un problema histórico de los técnicos de Hacienda, de los técnicos del Ministerio de Hacienda, y tanto ni en la agencia tributaria ni en la Intervención General del Estado, porque no olvidemos el papel que los técnicos desempeñamos y deberíamos desempeñar en mayor medida en ese control del gasto de las subvenciones tan necesario en momentos en los que vamos viendo pues tramas de corrupción, cuestiones relativas a la contratación pública que están en los tribunales, y todo esto debería conllevar pues ese mayor reconocimiento de los técnicos también en la Intervención General del Estado, en los tribunales económico-administrativos, en catastro, en fin, en todos los ámbitos del mismo de la agencia tributaria. Claro, esta huelga del día 26, que no sé si ya es definitiva o espera que por el camino alguien le llame, levante el teléfono y vamos a parar un momento, vamos a negociar. Confía en que se pueda llegar por lo que puede afectar a lo mejor ese día al funcionamiento de la agencia tributaria, de lo que pueda afectar a las oficinas al contribuyente al final, que tenga que hacer ese día algún trámite o algo relacionado. Bueno, ojalá. Desde luego nosotros convocamos la huelga como consecuencia de este bloqueo, como digo, en todas estas cuestiones, con ese bloqueo en pasos que vemos no se dan por parte de la agencia tributaria, tampoco del Ministerio, y en principio la huelga ya está convocada y además una concentración. Vamos a intentar concentrar en Madrid, en el Ministerio de Hacienda, pues al mayor número posible de técnicos de toda España. Este debate, por terminar, don Carlos, que ponen ustedes el foco en la falta de medios, y eso está haciendo que no sean suficientes para combatir el fraude fiscal. No sé si habría que abrir también un debate más amplio incluso y que sirva como ejemplo lo que están ustedes reclamando y haciendo sobre los recursos y sobre los medios con los que cuenta en general la Administración. ¿Tenemos un problema por ese lado? Sí lo tenemos en la comparativa en distintos sectores, como es también la justicia u otros en relación con Europa. Desde luego, en lo que se refiere a la lucha contra el fraude, estamos en la mitad de medios, ¿no? En ese ratio que comparamos con la media de la Unión Europea, pero también de la OCDE, estamos en la mitad de efectivos por contribuyentes, ¿no? Por número de contribuyentes, y en este sentido es necesario, pero no solo es necesario, sino que es una obligación del Gobierno, puesto que hay en la última ley de prevención del fraude del año 21 se establece la obligación del Gobierno, por un lado, de contar con estudios de economía sumergida, que es algo que también, y de fraude fiscal y elusión que venimos planteando, pero también con esa meta de llegar a esos efectivos equivalentes a los que tiene la media de la Unión Europea, ¿no? Debería de haber un plan para a medio plazo llegar a este nivel. Está en la ley, es una obligación del Gobierno que se viene incumpliendo. Y esto que reclaman ustedes, más medios que les permita luchar a ustedes, a los técnicos de Hacienda, contra ese fraude fiscal, contra la economía sumergida, de la que hemos hablado con ustedes muchas veces, ¿eso haría aumentar la recaudación, por ejemplo, sin tener que subir impuestos?
sin ninguna duda, la lucha contra el fraude, cuando hablamos de ese aumento de la presión fiscal, no solamente viene por el aumento de impuestos o de determinados impuestos, sino también como consecuencia de una mayor recaudación por parte de, bueno, quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, ¿no? Que es lo que trata la lucha contra el fraude, y que vemos estancada en los últimos años. Si vemos los resultados que plantea la agencia tributaria, pues vemos que están estancados, ¿no? Digamos que el modelo pues está en crisis y desde luego necesita un cambio, y una de las patas importantes en relación con esto son los efectivos con que cuenta la agencia tributaria y la necesidad de no solamente de tener más efectivos, sino de contar con optimizar los efectivos de que dispone, ¿no? Mediante la asunción de mayores responsabilidades por nuestra parte, claro. Don Carlos Cruzado, portavoz de Gesta, contándonos esta noticia de las últimas horas, esa convocatoria por parte de los técnicos de Hacienda que van a ir a la huelga por primera vez en 17 años, el 26 de noviembre, para protestar por eso que nos acaba de contar usted, la falta de medios y la situación que atraviesan. Señor Cruzado, gracias. Un placer. Un placer. Buenos días. 11:33 minutos de la mañana. Seguimos avanzando en Capital Intereconomía y hablamos hoy de deporte y finanzas. Y hablamos de los fondos y de los magnates que cada vez miran más al deporte como una inversión. El turno ahora es para Mark Walter, que compra una de las franquicias más icónicas de este mundo del deporte. Los Ángeles, ciudad que brilla por sí sola. Hay quien dice que es por el sol, otros dicen que es por las estrellas que caminan por el Paseo de la Fama. Pero hay otra constelación que late bajo techo, envuelta en oro y púrpura, una galaxia de nombres que hicieron del básquet un idioma y del espectáculo religión, Los Ángeles Lakers. Esa constelación ya ha cambiado de manos. Después de 45 años de gloria, la familia Bass deja un legado de leyenda en la historia del baloncesto. 11 campeonatos a sus espaldas en todas las épocas, de todos los colores, desde los 5 títulos del Showtime hasta el anillo de la burbuja en la época del coronavirus, pasando por los conseguidos por los dúos icónicos de Kobe Bryant, con Pau Gasol o Shaquille O'Neal. La franquicia ahora mira hacia el futuro, con Mark Walter, el nuevo protagonista, que con un acuerdo valorado en $10.000 millones ha conseguido hacerse con la propiedad. Pero, ¿quién es Mark Walter? Hablamos del CEO de Guggenheim Partners, una firma global de inversión y asesoría que maneja más de $325.000 millones en activos. Además, es cofundador y CEO de TWG Global, un conglomerado de participaciones en sectores tan diversos como seguros, tecnología aeroespacial, defensa y servicios financieros. Según Forbes, su fortuna personal asciende a $7.300 millones y no es nuevo en el terreno deportivo. Ya es copropietario de Los Ángeles Dodgers, el icónico equipo de béisbol que adquirió en 2011. Así habla el propio Walter de cómo es la negociación para adquirir un equipo deportivo cuando compró los Dodgers. En el contexto de la compra de un equipo deportivo hay muchos temas que deberías tratar. Recuerdo haberme reunido con Irving y estábamos hablando de cosas más comerciales o legales, no realmente deportivas, y al final me dijo, solo tengo un par de preguntas más sobre competitividad. ¿Quieres ganar? Y le dije, odio perder. Mientras el dinero cambia de manos, los Lakers buscan volver a la tierra prometida. Después de 5 años, el anillo de la NBA. Por el momento, con 9 partidos jugados, la situación invita al optimismo. Los fichajes de Marcus Smart, de Andre Ayton, Jake LaRavia mejoran la calidad defensiva del equipo. Y por supuesto, Luka Doncic lidera el equipo promediando 40 puntos. Esto decía del nivel del equipo tras el último partido. Es increíble, como dije antes, mis compañeros están luchando con mucha intensidad y han tenido un comienzo espectacular. Son inteligentes y ayudan a todos en la cancha. Como dije, es muy divertido jugar con ellos y estoy feliz de haber ganado. En Los Ángeles los focos nunca se apagan. Hoy iluminan un nuevo capítulo, una nueva firma en la historia dorada de los Lakers. Mark Walter ya es parte del guión, pero el alma del equipo sigue siendo la misma: competir, brillar y hacer del básquet un espectáculo eterno.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Warner Bros. Es un estudio cinematográfico fundado por los hermanos Warner a principios del siglo XX, comenzando con la exhibición y distribución de películas en Pensilvania y Ohio. En 1918 iniciaron la producción cinematográfica en Hollywood, formalizándose como Warner Bros. Pictures en 1923. Pioneros en el cine sonoro, lanzaron El cantante de jazz en 1927 y ganaron popularidad con Rin Tin Tin. Durante los años 1930 se diversificaron en musicales, películas de mafiosos y obras épicas, y adquirieron la discografía Burswick Records. En décadas posteriores continuaron innovando y expandiéndose, incluyendo adaptaciones exitosas de Harry Potter y Batman. Warner Bros. Ha establecido alianzas estratégicas con múltiples productoras y participó en el cambio a Blu-ray y formatos digitales. En 2018, AT&T adquirió Warner Media y en 2022 se fusionó con Discovery para formar Warner Bros. Discovery. La compañía celebró su centenario en 2023 con diferentes campañas conmemorativas. Black Friday. Compras sin pensar. Montañas de cajas, entregas a toda prisa. Un viernes demasiado negro. ¿Y si este año pintamos las cosas de otro color? El color que da vida a tu ciudad. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Y con el foco puesto en el deporte y las finanzas, como nos acaba de contar Hugo Alonso, con esa llegada de Mark Walters a Los Ángeles Lakers. Don Ángel Barajas es presidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte. Don Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Encantado de saludarte. Mark Walters, que no es el primero ni será el último. ¿Qué es lo que busca realmente este perfil de empresarios, de multimillonarios al comprar equipos deportivos? Bueno, pues es lo normal. Cualquier inversor lo que intenta es sacar el mayor rendimiento económico posible. Sobre todo cuando estamos hablando del caso de las franquicias norteamericanas, que sabemos que el modelo es un poquito diferente al del deporte europeo y allí se entiende que son maximizadores del beneficio. No importa tanto, importa, pero no importa tanto el resultado deportivo. Cosa diferente es en Europa, donde hemos podido tener inversores que a lo mejor lo que han buscado ha sido más promoción personal o notoriedad y no tanto el beneficio inmediato económico. Claro. ¿Cómo cambia la gestión o cómo cambia, don Ángel, la identidad de un club cuando pasa a depender de un solo dueño, como puede ser el caso de Mark Walters o otros muchos? Yo creo, o sea, la propiedad no define tanto qué es lo que va a ocurrir con un club, ¿no? O sea, porque tenemos modelos donde ha habido un solo propietario y ha tenido una orientación un poquito más de desarrollo deportivo, y otros que con muchos con propiedad diversa, pues también ha pretendido el tener resultados deportivos mejores. Es un poco más bien la idea de quién está detrás. En este caso, que es un propietario o es el presidente de una compañía que se dedica a un negocio global que tiene además una rama de deportes y está ligado al entretenimiento, pues en definitiva lo que va a estar intentando es conseguir
a través del deporte y del entretenimiento el aumento de la rentabilidad de esas inversiones. Es muy diferente, Ángel, cuando hablamos de que es un perfil como el de Mark Walter o el de otros muchos. Hemos visto, por ejemplo, el caso famoso de Mark Cuban. Son los que entran y dirigen el equipo, a cuando lo hace un fondo de inversión que compra una parte importante o incluso puede llegar a ser el dueño del club. ¿Hablamos de cosas diferentes? Yo diría que, bueno, evidentemente hay una parte diferente en el sentido de que es una sola persona quien está, digamos, controlando la inversión, o estaríamos controlando, o la inversión estaría controlada por un gestor de fondos, ¿no? En dos casos hay, digamos, tienen el mismo objetivo, que es maximizar la rentabilidad de esas inversiones, pero quizás la forma de hacerla es diferente, pues porque si tú eres el propietario vas a hacer y deshacer a tu antojo, puedes hacerlo. Mientras que si tú es un fondo de inversión, pues entonces va a depender de la rentabilidad pura y dura. Es un modelo, el de los fondos de inversión, cambiando ya de la persona individual, como usted nos decía, a un fondo de inversión, a otra cosa. Es un modelo que se está replicando cada vez más. No sé si en Estados Unidos también, más que en Europa, que usted nos decía que el modelo es diferente, pero en Europa sí que lo estamos viendo, por ejemplo, en el mundo del fútbol. Clubes controlando, por ejemplo, clubes de la Premier controlados en buena parte o en su totalidad por fondos de inversión. Aquí en España tenemos algún ejemplo, por ejemplo, con el Atlético de Madrid abriendo ese capital a la llegada de ese capital vía fondos de inversión. ¿Qué es lo que está cambiando en el mundo del deporte en general o en el fútbol particular, y más si miramos a España? ¿Qué está pasando, Ángel? Bueno, lo que está pasando es el proceso es un proceso bastante largo. Llevamos ya 150 años de historia y los clubes empezaron como clubes de miembros, luego lo fueron cogiendo algunos propietarios ligados, digamos, a una determinada ciudad, y eran en cierto modo como benefactores. Con la entrada de los derechos de televisión, las nuevas ligas, pues entonces ha habido, pues, o se han abierto oportunidades de negocio. Pero al final las cosas son más o menos las mismas. Hay una ventaja en los últimos años, y es que las ligas y la UEFA pues han impuesto unas condiciones financieras que restringen a lo mejor la contratación de jugadores, o se están poniendo, digamos, unos límites para hacer el deporte más sostenible. Desde ese punto de vista, pues también se están haciendo más atractivas para posibles inversores. Otro problema que podemos tener es que haya algún inversor que lo... Don Ángel, a ver qué se le... Sí, perdón. Sí, ahora. Un problema es que podemos tener un inversor que entre y que lo que quiera es sacar exclusivamente el máximo beneficio en el menor tiempo posible y descapitalice los equipos. Eso lleva riesgo también, está ocurriendo. Eso tiene su riesgo. Eso también ha ocurrido, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Ocurrió con el Málaga cuando empezaron me metieron mucho dinero en un principio. Contrataron jugadores para muy, digamos, caros y con contratos largos, y en 2 años, cuando se consiguió una serie de contratos en la ciudad, pues al final dejaron al club que, digamos, que muriera, ¿no? O sea, tú sabes cuando te entran. A veces pueden entrar los inversores poniendo dinero, pero no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Por eso la UEFA y el control financiero de la Liga lo que pretende es basarse en los ingresos recurrentes que tienen los clubes, ¿no? Y que los gastos no los excedan. El caso de Peterman, ya que estamos haciendo un poco de historia, ¿no? Con el Racing, con el Alavés, que seguramente se acuerdan muchos de nuestros oyentes. Esto de la llegada de los fondos de inversión al mundo del fútbol, por ejemplo, ya que estamos hablando de él, ¿es una moda que puede ser pasajera o estamos hablando de un cambio de modelo estructural? Yo entiendo que no tiene por qué ser un cambio de modelo. O sea, no veo yo al Real Madrid o al Barcelona convirtiéndose en sociedades anónimas deportivas
y que los compren unos fondos, ¿no? O sea, sí que puede ser, o sí que pueden estar entrando en aquellos clubes que sean, digamos, más rentables, pero claro, hay muchas oportunidades de negocio y no todas son realmente oportunidades de negocio en el sentido que vayan a dar rentabilidades y rentabilidades buenas. Hay que tener en cuenta que la historia de la financiación del fútbol hemos tenido al comienzo de los 2000, parecía que iba a ser la bolsa, iba a ser el futuro del fútbol, y nos hemos encontrado que en el fondo el negocio no es tan importante, no es tan atractivo como para poder estar cotizando, y muchos equipos dejaron de cotizar. Bueno, y hablábamos esta semana, el lunes, con el Cádiz, con el caso del Cádiz, que es una cosa como muy novedosa, que ha ido al Nasdaq a cotizar. Es cierto que cada vez hay más clubes que dan ese salto a bolsa, pero que no es una cosa que esté tan extendida, que sea tan habitual. Luego está la parte de sentimiento, don Ángel. ¿Cómo casa ese sentimiento? Que el deporte al final pues tiene mucho de pasión, mucho de sentimiento, cada uno con su equipo. ¿Cómo casa eso con la parte económica? Es decir, ¿qué pueden notar los aficionados cuando llega un fondo de inversión y es el que se pone a dirigir un club, una empresa al final? Sí. Bueno, yo no distinguiría tanto entre fondo de inversión y un inversor particular. Vale, sí. O sea, aquí en ese caso igual, ¿no? Sí. Un inversor que lo que busca es maximizar la rentabilidad de su inversión, pues me da lo mismo que sea un fondo o que sea una persona. Pero mira, nosotros tenemos un estudio donde hemos demostrado, estudiando las ligas, la española, la Premier, la Bundesliga y la Serie A italiana, donde aquellos equipos que han sido adquiridos por propietarios que lo que buscan es, digamos, la inversión, pues suben al final notablemente el precio de los abonos más baratos. Analizamos los abonos más baratos porque, digamos, estos son, digamos, los básicos. Puede haber algunos clubes que, si tienen, digamos, mejores instalaciones, pueden cargar más a los que más pagan. Pero una de las cosas lógica es que cuando un inversor quiere sacar rentabilidad, pues ¿de dónde la va a sacar? De subir digamos, el precio de las entradas, por ejemplo, ¿no? Tiene otras fondas. Eso en muchas ocasiones choca con los propios aficionados, que además son la fuente de ingresos, ¿no? O sea, por ingresos directos y por ingresos indirectos. Pero hay que tener un equilibrio, y hemos visto con el Manchester United, cuando fue adquirido por los Glazers, cómo digamos, los aficionados se revolvieron y volvieron a crear refundar el equipo original, ¿no? O sea, que es un tema complicado, ¿no? Sí, lo del Manchester United da por una entrevista entera, don Ángel, así que otro día, si le parece, hablamos. Y otro día quiero preguntarle, que hoy voy sin tiempo, del control financiero, a ver cuál es su opinión y a ver esto cómo está afectando a la Liga Española y a su competitividad. Don Ángel Barajas, presidente de la Sociedad Española de Economía del Deporte, gracias por atendernos. Vale, gracias a vosotros. Un placer. Seguimos hablando de deporte y de negocios con Nerea Charri. Cuando hablamos de las grandes fortunas de los deportistas de élite, solemos fijarnos en contratos multimillonarios que firman con sus equipos o en los grandes acuerdos publicitarios con los que llenan marquesinas y redes sociales. Ejemplo de ello son los 275 millones de dólares anuales que cobra Cristiano Ronaldo, líder indiscutible entre los deportistas mejor pagados, o los 156 millones de Stephen Curry, estrella de los Golden State Warriors de la NBA. Sin embargo, la realidad es que la fortuna de muchos de estos deportistas va mucho más allá de lo meramente deportivo. Una parte importante de sus ingresos procede de sus negocios personales e inversiones en distintos sectores. El deporte profesional se ha convertido en una auténtica escuela de empresarios. Muchos jugadores aprovechan su fama y capital para construir imperios que les garanticen estabilidad más allá del terreno de juego. Todos estos aspectos, que parecen muy positivos, pueden complicarse si no toman las decisiones legales y financieras adecuadas. Javier Tebas Llanas, director del despacho Tebasco y Duras. Un deportista de élite, un futbolista, caiga en el error de que, rodeado, mal asesorado por un entorno que puede pecar de ser demasiado voraz, pues cae en el error de romper contratos de forma precipitada con agentes, con patrocinadores, incluso
a veces con clubes, ¿no? Romper un contrato para poder generar un nuevo negocio con mejores condiciones o para poder trabajar con una persona nueva es una decisión que luego puede tener un impacto muy negativo en la vida profesional de un futbolista. Puede tener procesos indemnizatorios pues, muy elevados y tener que responder a cantidades elevadas por los daños y perjuicios provocados a la parte con la que han roto los contratos. Volviendo al ejemplo de Cristiano Ronaldo, podríamos considerarlo una auténtica mina de oro. Todo negocio que lleva su nombre es sinónimo de éxito. En su caso, lo que vende no solo es el producto o el servicio, sino la marca y sobre todo la persona detrás de ella. A través de sus empresas, Ronaldo mantiene participaciones en firmas de diferentes sectores, desde marcas de agua y aplicaciones de vida saludable hasta sus propias líneas de ropa interior y perfumería. Además, ha diversificado sus inversiones, con proyectos más ambiciosos como clínicas de injertos capilares o sus propias cadenas de hoteles y gimnasios repartidos por todo el mundo. Pero esta no es la norma entre los deportistas de élite. Estos contratos multimillonarios quedan reservados para unos pocos. Los demás, en cambio, sí requieren de un plan de inversiones complejo y personalizado para sacar fruto a su capital. Javier Arizmendi, asesor financiero y de gestión de patrimonio de Tresis y exfutbolista profesional. Alguien que ha desarrollado una carrera deportiva pues no tan exitosa, no ha llegado a esos niveles y tampoco en el apartado económico, pues muchas veces creo que hay estructuras complejas, hay ideas que se implementan bastante, pues llamativas y que uno no tiene por qué sufrir ese riesgo, pudiendo invertir en otro tipo de activos con mayor liquidez, con un binomio de rentabilidad-riesgo muchísimo mejor, más ajustado a sus necesidades que el meterse, insisto, en negocios pues que muchas veces pues, no se conocen, no se puede ocupar uno de ellos. Y no tienes al fin y al cabo vinculación, tampoco demasiada vinculación pues con quien te lo propone. Pero el verdadero dilema de los deportistas llega cuando el reloj se detiene. ¿Qué ocurre después de la retirada? Aunque durante su carrera pueden amasar cifras impresionantes, los ingresos suelen cesar de golpe mientras los gastos se mantienen. En España, el salario mínimo de un futbolista profesional se sitúa esta temporada en los 195.000 euros brutos anuales, una cifra que puede aumentar con primas, incentivos y años de antigüedad, números muy por encima del salario mínimo general de 1.184 euros mensuales. Porcentaje de futbolistas que se pueden permitir que las rentas o que lo que genera su propia imagen después de su retiro sea suficiente para vivir el resto de su vida y formar y continuar con una familia y demás, pues son pocos porcentualmente. El 90% de los futbolistas de élite, hablamos incluso de los futbolistas de primera división, de los grandes equipos europeos, pues el 90% de ellos tiene no solo que hacer una planificación patrimonial, que es muy importante, sino también hacer una planificación profesional. Aún así, este dinero puede evaporarse con sorprendente rapidez. Diversos estudios indican que más del 60% de los deportistas profesionales se enfrentan a serios problemas económicos pocos años después de retirarse. Casos como los de Mike Tyson, que dilapidó una fortuna superior a los 300 millones de dólares, o Ronaldinho, que llegó a tener serias deudas con Hacienda, son ejemplos paradigmáticos de cómo una mala gestión puede destruir en poco tiempo una vida de éxitos deportivos. El problema no suele radicar únicamente en el gasto descontrolado, sino también en la falta de educación financiera y en la ausencia de asesoramiento especializado. Financiero, creo que cada vez ellos son más conscientes de que han de formarse, de que han de preocuparse por esta parcela, pues porque te puede otorgar muchísimas menos incertidumbres en el futuro, mayor seguridad y afrontar pues una nueva etapa de tu vida que a todos nos acaba llegando pues con mayores certezas. Cada vez son más los clubes y federaciones que ofrecen programas de formación financiera para sus jugadores, conscientes de que el talento deportivo tiene fecha de caducidad, pero una buena gestión del patrimonio puede asegurar una vida estable después de la retirada. En definitiva, el éxito económico de los deportistas de élite no solo depende de los triunfos o títulos, sino de su capacidad para transformar los ingresos del presente en estabilidad para el futuro, porque en el deporte de la vida la gestión patrimonial puede ser la diferencia entre seguir ganando o perderlo todo. Y última hora antes de despedir, porque la CNMV ha suspendido de cotización a Talgo y en paralelo, en un comunicado, Pegaso Transportation International ha anunciado un acuerdo con el consorcio integrado por Clearville, Fincache Capital, Afincaut, la Fundación Bancaria BBK
y la Fundación Bancaria Vital para venderles su participación en Talgo, equivalente al 29,76% del capital social de la compañía ferroviaria. Talgo, por tanto, suspendida de cotización. Tras esta noticia, subía en bolsa un 1,12% hasta 2,71 euros por título. En 3 minutos, más noticias, como esta que les acabamos de contar de última hora aquí en Capital Intereconomía. Después, Rafa Jiménez a las 12 con la media sesión. Y el lunes, aunque sea festivo Madrid Capital, aquí estamos, puntuales a la cita a partir de las 7 de la mañana. Buen fin de semana. Adiós. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Elysium Dental combina tecnología de vanguardia con un equipo humano que dedica el tiempo y cariño necesarios diseñando tu mejor sonrisa. 2 clínicas céntricas en Madrid, Juan Bravo y Simancas, para cuidar tu salud dental. Claridad en cada diagnóstico, recomendaciones éticas y tratamientos personalizados. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos. Elysium Dental. Ir al dentista nunca fue tan cómodo. elysiumdental.es. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Es mediodía, a las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Pues muy buenos días. Como les acabamos de contar, la CNMV ha suspendido de cotización los títulos de Talgo cuando subían el 1% y marcaban 2,71 euros por acción. Después de esperar lo que era la confirmación de ese hecho relevante, Talgo cambia de accionistas. Jainaga, el Gobierno vasco, la BBK y Vital compran el 30%